Evelyn Tompkins limpiaba cuidadosamente el reloj antiguo que había heredado de su abuelo. Llevaba en la repisa de la chimenea desde que tenía uso de razón. La casa de la calle Elm, en un tranquilo suburbio de Boston, guardaba tantos recuerdos que a veces parecía que las propias paredes respiraban historia. ¡Mamá, mira! Lilith, de 5 años, irrumpió en la habitación sosteniendo un dibujo torcido. Esa es nuestra casa, y en el cielo estamos tú, papá y yo. A Evelyn se le encogió el corazón. Hacía 2 años que Sean se había ido, pero Lilith seguía dibujándolo en todos sus dibujos, una pequeña figura en algún lugar de la parte superior de la página, siempre sonriendo. Es precioso, cariño. Evelyn se puso en cuclillas y abrazó a su hija. Papá estaría orgulloso. Y la abuela Beatrice decía que se me daba mal dibujar. Lilith frunció el ceño. Decía que tenía que dibujar con más cuidado o nadie se daría cuenta de lo que había. Evelyn respiró hondo, tratando de contener su irritación. Beatrice Fowler, su suegra, siempre tenía algo que criticar, ya fueran los dibujos de su nieta o la forma en que Evelyn podaba los rosales del patio trasero. ¿Sabes qué?, sonrió Evelyn. Vamos a colgar tu dibujo aquí, junto al reloj. Así será lo primero que veamos al entrar en la habitación. Evelyn quitó una de sus acuarelas de la pared y en su lugar colocó un dibujo infantil. Este pequeño acto de desafío le produjo una extraña satisfacción. Esta era su casa, y solo ella decidía lo que colgaría de las paredes. El abuelo de Noah le había dejado la casa en herencia hacía 5 años, poco antes de su matrimonio con Sean. Una vieja mansión victoriana de 3 dormitorios, suelos chirriantes y un amplio jardín, algo que no podía permitirse una pareja de recién casados con un presupuesto ajustado. Beatrice no ocultó entonces su disgusto, pues creía que deberían haber comprado un piso moderno en el centro de la ciudad, más cerca de ella. «Mamá, ¿me das una galleta?», preguntó Lilith, interrumpiendo los recuerdos de Evelyn. «Solo una, es la hora de comer», dijo y miró el reloj. «Y después de comer tenemos que ir a la tienda de comestibles». Sonó el teléfono, y Evelyn se quedó paralizada un segundo al ver el nombre de su suegra en la pantalla. Casi nunca llamaba para nada. «¿Diga?», dijo Evelyn tratando de mantener la voz neutra. «Evelyn, querida», la voz de Beatrice sonó forzadamente cortés. «Me gustaría venir esta tarde. Tenemos que hablar de un asunto importante». «¿Qué asunto, Beatrice?», preguntó Evelyn, sintiendo que la ansiedad aumentaba en su interior. «Prefiero hablarlo en persona. Estaré allí a las 6». Desconectó sin esperar respuesta. Típico de Beatrice, no preguntar, sino tranquilizarla. Evelyn pasó el resto del día sumida en una extraña inquietud. Lilith y ella fueron a la tienda, prepararon la cena, regaron las flores del jardín, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la próxima visita de su suegra. A las 6 en punto sonó el timbre. Beatrice Fowler estaba en el umbral, una mujer alta con el pelo plateado impecablemente peinado, un traje gris inmaculado y pendientes de perlas. «¡Abuela!», exclamó Lilith con alegría, saliendo corriendo al pasillo. «Hola, Lilith». Beatrice se inclinó y dejó que su nieta le besara la mejilla. «Ve a jugar. Tengo que hablar con tu madre». Lilith, acostumbrada a los modales de su abuela, se retiró obedientemente a su habitación. Evelyn llevó a su suegra al salón y le ofreció té. «Es inútil», dijo Beatrice, sentándose en un sillón. «No tengo mucho tiempo. Tengo una reunión en el club dentro de 1 hora». Evelyn se sentó enfrente, con las manos cruzadas sobre el regazo. Esperó a que Beatrice pusiera en orden sus ideas. «He hablado con mi abogado», dijo por fin su suegra. «Creemos que tenemos motivos de sobra para impugnar su reclamación de la casa». Evelyn sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. «¿Qué? ¿De qué están hablando? Esta casa debería pertenecer a la familia Fowler».
Beatrice recorrió la habitación con la mirada como si estuviera tasando la propiedad. Sion era mi único hijo. Cuando muriera, su parte de los bienes comunes debería pasarme a mí. Pero no es nuestra propiedad común, objetó Evelyn intentando hablar con calma. La casa había pertenecido a mi abuelo y luego había pasado a mí por herencia antes de casarme con Sean. Sean nunca había sido copropietario de la casa. Eso está por demostrar, sonrió Beatrice con frialdad. Estabais casados, vivíais aquí juntos, compartíais el hogar. Según la ley de Massachusetts, podría considerarse propiedad conyugal. Evelyn sintió que el pánico le subía a la garganta. No era abogada, pero las palabras de su suegra sonaban convincentes. ¿Por qué harías eso, Beatrice? Tienes tu propia casa, mucho más grande que esta. Beatrice apretó los labios. No se trata del tamaño, esta casa debe permanecer en la familia Fowler. Lilith es la última persona que llevará nuestro apellido. Algún día pasará a ella. Pero Lilith lo heredará de mí de todos modos. A menos que te vuelvas a casar y tengas otros hijos, replicó Beatrice. Y si eso ocurre, la casa podría desaparecer de la familia. No puedo permitirlo. Evelyn sintió que la ira le hervía por dentro. Era eso. Beatrice tenía miedo de encontrar un nuevo hombre, formar una nueva familia y que su nieta dejara de ser el centro de su vida. No me voy a mudar a ningún sitio, dijo Evelyn con firmeza, y no tengo planes de volver a casarme. Ahora no, pero ¿y dentro de 1 año o 2? Beatrice se levantó. De todos modos, mi abogado ya está preparando los papeles. Tendrás que demostrar tus derechos ante un tribunal. Eso es imposible, exclamó Evelyn. Piensa en Lilith. Esta casa es todo lo que tiene, todos sus recuerdos de Sean están ligados a ella. Por eso quiero proteger sus intereses, replicó Beatrice. Estoy segura de que el tribunal tomará la decisión correcta. Se dirigió a la salida, pero se detuvo en la puerta. Una cosa más, Evelyn. He visto que has quitado el cuadro y has puesto un dibujo infantil. Esta casa es demasiado bonita para ese tipo de amateurismo. Cuando Beatrice se marchó, Evelyn permaneció sentada largo rato tratando de comprender lo que había sucedido. ¿Cómo podía su suegra hacer algo así? ¿Tenía realmente algún derecho sobre la casa? Sonó el teléfono. Era Paige Wilson, su mejor amiga desde el instituto. «Ev, no te vas a creer lo que acabo de descubrir», dijo rápidamente. «Me he encontrado con Nancy Hudson en el supermercado y me ha dicho que Beatrice Fowler le está diciendo a todo el mundo que va a demandarte por tu casa». Evelyn suspiró. «Me acaba de dejar. Dijo que su abogado ya está preparando los papeles». «¿Qué? Está loca. ¿Con qué argumentos?» «Dice que, como madre de Sean, tiene derecho a su parte de la herencia». «Pero la casa es de su abuelo». Paige estaba indignada. «Eso es lo que digo». Evelyn se frotó las sienes. «Pero ella afirma que puede demostrar que la casa es nuestra y de Sean». «Necesitas un buen abogado», dijo Paige con firmeza. «Mi primo Nathan trabaja en un bufete de abogados especializado en derecho de familia y sucesiones. Puedo concertarte una cita». Evelyn aceptó agradecida. Hasta aquel día nunca había imaginado que tendría que defender su derecho a la casa ante un tribunal. Aquella noche, después de acostar a Lilith, Evelyn bajó al estudio de su abuelo. La habitación había permanecido prácticamente intacta desde que el abuelo Noah se había marchado. Su viejo escritorio, la silla de cuero, las estanterías del suelo al techo, todo mantenía vivo su espíritu. Evelyn empezó a revisar los papeles de los cajones del escritorio. Tenía que haber algo, un testamento, una escritura, cualquier cosa que pudiera ayudarla a demostrar su reclamación. En el último cajón encontró una gruesa carpeta con la etiqueta «Propiedad». Dentro estaba el testamento de su abuelo, firmado ante notario, en el que se decía claramente que la casa de Elm Street pasaba a su nieta Evelyn Tompkins. También había una escritura de transferencia de la propiedad.
ejecutada a su nombre y fechada 3 meses antes de su matrimonio con Sean. Ya está, pensó Evelyn aliviada. Pero entonces recordó las palabras de Beatrice, de que vivir juntos y mantener un hogar común podía convertir la casa en propiedad conjunta de la pareja. Definitivamente, necesitaba el consejo de un abogado. Al día siguiente, Evelyn dejó a Lilith en la guardería y fue a reunirse con Nathan Wilson, el primo de Paige. Su bufete de abogados estaba en un moderno edificio del distrito financiero del centro de Boston. Nathan era un joven de unos 30 años de mirada atenta y sonrisa amable. «Paige me ha hablado de tu situación», dijo cuando estuvieron sentados en su despacho. «Tengo que decir que casos como este no son infrecuentes, sobre todo cuando se trata de bienes inmuebles valiosos». Evelyn sacó copias de los documentos que había encontrado. «Aquí están el testamento de mi abuelo y la escritura de la propiedad. Se hicieron antes de que me casara». Nathan examinó los documentos. «Los documentos están en orden», asintió. «Pero la señora Fowler puede intentar demostrar que, tras su matrimonio, la casa pasó a ser propiedad conjunta. Dígame, ¿invirtió su marido algún dinero en reparar o renovar la casa?» Evelyn se lo pensó un momento. «Pagábamos juntos los gastos corrientes, servicios, pequeñas reparaciones, pero no había grandes inversiones. ¿Y los impuestos? Los pagaba yo, de mi propia cuenta». Nathan tomó nota. «¿Pediste una hipoteca sobre la casa?» «No. Mi abuelo la había comprado directamente en los años 80. «Eso es una ventaja», asintió el abogado. «¿Y ha registrado alguna vez a su marido como copropietario?» «Nunca», respondió Evelyn con seguridad. «Solo mi nombre ha figurado siempre en los documentos». En ese caso, Nathan se reclinó en su silla. «Tenemos una posición sólida. Según la ley de Massachusetts, los bienes heredados por uno de los cónyuges no son automáticamente comunes, a menos que se hayan transferido formalmente a copropiedad». Evelyn sintió una oleada de esperanza. «¿Así que no podría demandar por la casa?» «En este caso, las posibilidades de la señora Fowler son mínimas», respondió Nathan. «Pero el proceso legal puede ser largo y desagradable. Deberías estar preparada para ello». De camino a casa, Evelyn pensó en las palabras de Nathan. A pesar de sus seguridades, la ansiedad no cedía. Beatrice no se rendía fácilmente, sobre todo si creía tener razón. Además, tenía muchos contactos y dinero, una combinación que le permitía conseguir muchas cosas. Después de recoger a Lilith de la guardería, Evelyn decidió distraerse de sus sombríos pensamientos. «¿Te apetece un helado?», le preguntó a su hija, que asintió feliz. Entraron en una pequeña confitería de la esquina de su calle. La dueña, Susan Patrick, siempre le sonreía, pero hoy su mirada era extraña, una mezcla de curiosidad y simpatía. «Hola, Evelyn», dijo, tendiéndole a Lilith una bola de helado de vainilla. «¿Qué tal te encuentras?» «Estoy bien», contestó Evelyn automáticamente. «¿Estás segura?» Susan se inclinó más hacia ella. «Me he enterado, bueno, de tus problemas con la casa. Beatrice vino esta mañana y lo mencionó». A Evelyn se le subió el color a la cara. Por supuesto, Beatrice no había perdido el tiempo y había esparcido rumores por todo el vecindario. «No es nada, solo un pequeño malentendido», mintió Evelyn, que no quería entrar en detalles delante de su hija. «Bueno, si necesitas algo», Susan vaciló. «Es una casa preciosa y la has cuidado muy bien». «Gracias», contestó Evelyn brevemente, alejándose a toda prisa. Al salir de la confitería, vio que Beatrice hablaba con Helen Barnes, la guardiana de su parroquia, al otro lado de la calle, frente a la botica. Ambas mujeres miraron en dirección a Evelyn y Helen sacudió la cabeza con una expresión de pesar en el rostro. En casa, Evelyn encendió la televisión para Lilith y se retiró a la cocina, tratando de tranquilizarse. No podía creer que Beatrice se hubiera rebajado a difundir chismes, aunque, por otra parte, no tenía nada de sorprendente.
Su suegra siempre había creído que la opinión pública era un arma poderosa. El teléfono sonó mientras Evelyn cortaba verduras para la cena. Era Adam Foster, el director de la escuela primaria a la que Lilith iba a ir el año siguiente. Señora Tompkins, comenzó sin preámbulos, me he enterado de que la situación de su vivienda puede cambiar en un futuro próximo. Evelyn se quedó paralizada con el cuchillo en la mano. ¿A qué se refiere? La señora Fowler ha llamado esta mañana, explicó Adam. Le informó de que tal vez tuvieras que mudarte a otro barrio y le pidió que no reservara plaza para Lilith en nuestro colegio. ¿Qué? A Evelyn casi se le cae el cuchillo. Señor Foster, eso no es cierto. No me voy a mudar a ningún sitio, y Lilith irá sin duda a su colegio. Hubo una pausa incómoda. Ya veo, dijo por fin el director. Es que la señora Fowler fue muy persuasiva. Mencionó el caso judicial sobre la propiedad de tu casa. No hay sentencia judicial, dijo Evelyn con firmeza. No la habrá. La casa me pertenece, y Lilith y yo no vamos a ir a ninguna parte. Tras la conversación, Evelyn se quedó mirando el teléfono, sintiendo que la rabia le hervía por dentro. Interferir en la historia de Lilith, socavar su futuro, eso era traspasar todos los límites. Marcó el número de Beatrice, pero no contestó. Esa noche, después de acostar a su hija, Evelyn llamó a Paige para contarle las payasadas de su suegra. «Es totalmente inconcebible», dijo, indignada. «Pero ya sabes, Eve, sus tácticas pueden funcionar. Si creas suficiente aislamiento social a tu alrededor, puede que te acobardes». «Nunca», replicó Evelyn con firmeza. «No renunciaré a esta casa, por el bien de Lilith, por la memoria de mi abuelo y para fastidiar a esa bruja manipuladora». «Así es», Paige lo aprobó. «Por cierto, Nathan preguntaba por ti. Dijo que hay una audiencia preliminar programada para la próxima semana. La semana pasó como un borrón. Donde quiera que fuera, Evelyn sentía las miradas extrañas de sus vecinos, oía susurros a sus espaldas. Obviamente, Beatrice había hecho un buen trabajo difundiendo su versión de lo que estaba pasando. En el patio de recreo, varias madres incluso apartaron a sus hijos de Lilith, como si la pobreza y la inquietud fueran contagiosas. El miércoles por la mañana, un nuevo golpe esperaba a Evelyn. Llamó una mujer de la agencia inmobiliaria. «S.R.A. Tompkins. Mi nombre es Rachel Drake de Boston Home, la S.R.A. Fowler dijo que estaba buscando un piso temporal. Tengo algunas opciones que podrían convenirle». Evelyn la interrumpió. «Lo siento, pero ha sido engañada. No estoy buscando alojamiento». Pero la señora Fowler fue muy concreta. La confusión en la voz de Rachel era evidente. Dijo que necesitabas algo barato porque te iban a echar de tu casa actual. «Eso es mentira», la interrumpió Evelyn. «Y te agradecería que no volvieras a llamarme para hablar de eso». Tras colgar el teléfono, Evelyn se apoyó en la pared y cerró los ojos. Parecía que Beatrice había lanzado una campaña a gran escala para obligarla a rendirse antes del juicio. La furia fue sustituida por el cansancio. ¿Cuánto tiempo podría resistir aquella presión? El jueves, Lilith volvió llorando de la guardería. «¿Qué te pasa, cariño?», se preocupó Evelyn, abrazando a su hija. «Hoy ha venido la abuela Beatrice», sollozó Lilith. «Le dijo a la señorita Karen que pronto me llevaría a vivir con ella porque no tienes dinero para mantenernos». Evelyn se quedó helada. Utilizar a una niña para sus propios juegos era demasiado. «Mamá, no quiero ir a casa de la abuela». Lilith se aferró más a ella. «Quiero vivir contigo, en nuestra casa». «Y lo harás, cariño». Evelyn acarició el pelo de su hija, sintiendo la fría determinación que crecía en su interior. «Nadie nos separará ni nos quitará nuestro hogar. Te lo prometo». Esa noche llamó a Nathan y le contó las travesuras de su suegra. «No es profesional ni ético», dijo el abogado.
Está intentando forzarte a rendirte mediante presión psicológica. Podemos usar esto contra ella en la corte. ¿Y ahora qué? ¿Qué debo hacer ahora? Documenta todos los incidentes, aconsejó Nathan. Anota fechas, horas, testigos. Si sigue así, podemos presentar una contrademanda por acoso. Era un buen consejo, pero Evelyn dudaba que la amenaza de una demanda detuviera a Beatrice. Para ella era una cuestión de principios, no solo de dinero. El viernes por la tarde llamaron a la puerta. Un hombre mayor estaba en el umbral con una carpeta de papeles. «¿Señora Tompkins?», preguntó. «Soy del Departamento de Control de Edificios de la ciudad. Hemos recibido una queja sobre posibles infracciones del Código de Edificación en su casa». Evelyn lo miró atónita. «¿Qué tipo de infracciones? La casa está en perfecto estado. No obstante, tengo que realizar una inspección». Le tendió un papel. «Esta es la orden». Mientras el inspector recorría la casa, mirando en todos los rincones y tomando notas, Evelyn llamó a Nathan. «Beatrice está fuera de lugar», susurró al teléfono, asegurándose de que el inspector no pudiera oírla. «¿Y si encontraba alguna irregularidad? La casa tiene más de 100 años». «No te preocupes», la tranquilizó Nathan. «Aunque encuentre algo, te dará una orden para que lo arregles. No es motivo de desahucio». Al cabo de 2 horas, el inspector parecía decepcionado. «Bueno, señora Tompkins», dijo cerrando la carpeta, «debo decir que su casa está en excelentes condiciones. Algunas observaciones menores, pero nada grave». «¿Quién presentó la queja?», preguntó Evelyn sin rodeos. El inspector vaciló. «No revelamos la identidad de los denunciantes, pero...» bajó la voz. Bajó la voz, por si sirve de ayuda. «Esta semana hemos recibido 3 quejas sobre esta casa, todas de la misma persona, y todas infundadas». El sábado por la mañana temprano, mientras Evelyn desayunaba con Lilith, sonó el timbre. En el umbral estaba Beatrice, vestida con un elegante traje beige y un collar de perlas al cuello. «¡Abuela!», exclamó Lilith, corriendo hacia ella. «Hola, cariño». Beatrice se inclinó y besó a su nieta en la frente. «Ve a terminar de desayunar, tengo que hablar con tu madre». Mientras Lilith corría hacia la cocina, Beatrice se volvió hacia Evelyn. Su rostro expresaba una simpatía fingida. «He oído que el inspector ha venido a verte. Qué desagradable. Espero que no haya encontrado nada grave». «Sabes muy bien que no», dijo Evelyn con frialdad. «Fuiste tú quien presentó la denuncia». Beatrice se encogió de hombros, sin negar lo evidente. «Estoy preocupada por Lilith. Las casas viejas pueden ser peligrosas para los niños. Moho, amianto, plomo en la pintura». «Basta», la interrumpió Evelyn. «Las dos sabemos lo que estás haciendo y por qué. Pero no funcionará. No te voy a dar la casa». «Piénsalo bien, cariño». Beatrice entró en el salón y se sentó en una silla como si ya fuera la dueña. «El juicio podría durar meses, incluso años. Todo ese tiempo vivirás en el limbo, sin poder planear nada. ¿Y Lilith? ¿Cómo la afectará esto?» «Deja a mi hija fuera de esto», advirtió Evelyn. «Nuestra hija», corrigió Beatrice. «Lleva el apellido Fowler, es parte de mi familia. Puedo ofrecerle mucho más que tú, mejores escuelas, oportunidades, una herencia. ¿Qué más puedes darle que esta vieja casa?» «Amor», respondió Evelyn con sencillez, «y estabilidad, que ahora te esfuerzas tanto por destruir». Beatrice se levantó y se acercó a la ventana, contemplando el cuidado jardín. «Podría ser más generosa en esta situación. Si aceptas vender la casa voluntariamente, te dejaré quedarte con el 30% del importe. Eso bastará para un pequeño piso y tal vez una educación para Lilith». Evelyn se quedó mirando a su suegra, incapaz de creer lo que oía. «¿Lo permitirías? ¿El 30% de la venta de mi propia casa? ¿Estás loca?» «Es una oferta generosa dadas las circunstancias», continuó Beatrice con indiferencia. «Cuando llegue a los tribunales, puede que no consigas nada.
y mi paciencia no es ilimitada. En ese momento, Lilith entró corriendo en la habitación, interrumpiendo su conversación. «Abuela, ¿quieres ver mi muñeca nueva? Mamá me la compró ayer». Beatriz sonrió a su nieta. «Por supuesto, cariño. ¿Por qué no la traes aquí?» Mientras Lilith corría a buscar el juguete, Beatriz se volvió hacia Evelyn y su sonrisa desapareció. «Piensa en mi oferta», dijo. «Tienes hasta el lunes. Después, retiraré mi generosa oferta». «No te molestes», replicó Evelyn. «No necesito tiempo. La respuesta es no. Como quieras». Beatriz se encogió de hombros. «Pero no digas luego que no intenté resolver las cosas pacíficamente». Lilith regresó con una muñeca nueva y Beatriz pasó cerca de 1 hora jugando y hablando con ella. Evelyn las observaba desde la cocina, sintiendo una extraña mezcla de rabia y miedo. Beatriz sabía ser encantadora cuando quería, y Lilith adoraba a su abuela a pesar de su actitud ocasionalmente fría. Cuando se marchó, Beatriz le hizo una seña a Lilith. «Querida, ¿te gustaría pasar la tarde conmigo? Podríamos ir al zoo y luego te enseñaría mi casa. Tengo una habitación que podría ser tuya, con papel pintado de rosa y una gran ventana que da al lago». Lilith miró a su madre insegura. «¿Puedo, mamá?» Evelyn pensó que negarse era quedar mal con su hija, pero aceptar era darle a Beatriz otra oportunidad de manipularla. «Lo siento, cariño, pero ya hemos planeado una excursión a casa de tía Paige para mañana, ¿recuerdas?», mintió Evelyn, esperando que Lilith no la delatara. Por suerte, la niña asintió, aunque con visible decepción. «¿Quizá el próximo fin de semana?», preguntó esperanzada a su abuela. «Por supuesto, cariño». Beatriz lanzó una mirada triunfante a Evelyn. «Si tu madre te lo permite». Cuando su suegra se marchó, Evelyn llamó inmediatamente a Paige. «Necesito tu ayuda», dijo. «Le he dicho a Lilith que iremos a verte mañana. Siento avisarte con tan poca antelación, pero...» «Ni siquiera te disculpes», la interrumpió Paige. «Puedes venir, me encantaría». Y Kevin haría sus famosas tortitas. Aquella noche, después de que Lilith se hubiera acostado, Evelyn estaba sentada en la cocina mirando una vieja fotografía de su abuelo. Él la miraba desde el retrato y sus ojos parecían decirle: «Aguanta, pequeña, no te rindas». No podía quitarse de la cabeza la idea de que Beatriz sabía algo sobre su casa, sobre su abuelo, sobre algún secreto que le daba confianza para ganar. Pero ¿qué podía hacer? El abuelo Noah siempre había sido un hombre honrado, nunca malversaría los bienes ajenos. El domingo, Lilith y ella pasaron el día en casa de Paige y, por primera vez en una semana, Evelyn se sintió segura, lejos de las miradas de los vecinos y del insistente timbre de la puerta. Pero la tranquilidad duró poco. El lunes por la mañana, después de llevar a Lilith a la guardería, encontró un sobre en el porche. Dentro había una carta oficial de Harrison Price, el abogado de Beatriz. Dadas las nuevas circunstancias que han llegado a conocimiento de la señora Fowler, esta exige el inmediato desalojo del local Cito en el número 12 de la calle Elm. En caso de negativa, se iniciará un procedimiento judicial acelerado para solicitar el embargo de la propiedad a la espera de la sentencia definitiva. Evelyn llamó inmediatamente a Nathan y le leyó la carta. «¿Cuáles son esas nuevas circunstancias?», preguntó. «No tengo ni idea», respondió el abogado. «Les he pedido todo el material, pero están dando largas. Parece que forma parte de su estrategia de presión». «¿Funcionará?», preguntó Evelyn con ansiedad. «¿Podrán embargar la propiedad?». «En teoría, sí, pero necesitarían una buena razón. Un juez no dictaría una sentencia así sin pruebas sólidas». Aquella noche, mientras Evelyn preparaba la cena, sonó el timbre. Beatriz estaba en el umbral, con un traje azul oscuro y una carpeta de cuero en la mano. «Buenas noches, Evelyn», dijo. «¿Puedo pasar?». Sin esperar respuesta, Beatriz entró.
Lilith, al oír la voz de su abuela, salió corriendo de su habitación. «Abuela, ¿has venido a jugar conmigo?» «Hoy no, cariño». Beatriz acarició la cabeza de su nieta. «Tengo una conversación importante con tu madre. ¿Por qué no juegas en tu habitación?» Cuando Lilith se marchó, Beatriz fue al salón y se sentó en una silla. Evelyn permaneció de pie con los brazos cruzados sobre el pecho. «¿Qué quieres, Beatriz?» «Darte una última oportunidad», contestó su suegra, abriendo una carpeta. «He encontrado algo interesante en los archivos, un documento que probablemente no conozcas». Sacó un papel amarillento, protegido por un plástico transparente. «Es una escritura entre tu abuelo Noah Tompkins y mi padre Albert Fowler, fechada en 1979. Establece claramente que la casa pasa a los Tompkins con la estipulación de que, si se interrumpe la línea de sucesión masculina directa, la propiedad revierte a la familia Fowler». Evelyn le tendió la mano. «¿Puedo verlo?» «Por supuesto». Beatriz le entregó el documento. «Como puedes ver, las firmas de ambas partes, todo conforme a la ley». Evelyn escrutó el documento. Parecía auténtico. Papel amarillento, tinta descolorida, firmas. Pero había algo que le resultaba extraño. No podía creer que su abuelo hubiera aceptado semejante condición sin decirle una palabra. «¿De dónde lo has sacado?», preguntó, devolviéndole el papel. «Del archivo familiar», respondió Beatriz. «Mi padre guardaba una copia, y el original debe de estar por aquí, entre los papeles de tu abuelo». Evelyn negó con la cabeza. «Nunca he visto ese documento». «No me extraña». Beatriz se encogió de hombros. «Probablemente el abuelo no quería preocuparte, pero el hecho es que legalmente la casa pertenece a la familia Fowler, o mejor dicho, a mí, como único heredero varón». «¿Y Lilith?», objetó Evelyn. «Ella también es una Fowler». «Es menor de edad», dijo Beatriz. «Hasta que sea mayor de edad, yo administraré la herencia como tutora legal». De repente, Evelyn se sintió muy cansada. ¿De verdad había hecho su abuelo semejante trato? Y si era así, ¿por qué se lo había ocultado? «Tengo que enseñarle este documento a mi abogado», dijo. «Por supuesto», asintió Beatriz. «Pero créeme, te dirá lo mismo que yo. El contrato es legalmente vinculante. Puedes prolongar el proceso, gastar mucho dinero en abogados, pero el resultado será el mismo». Se levantó y volvió a guardar los papeles en la carpeta. «Le doy una semana para desalojar la casa voluntariamente. En ese caso, estoy dispuesto a indemnizarle con $20,000 por los gastos iniciales. Si se niega». Beatriz sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Recoge tus cosas, la casa es prácticamente mía». Con estas palabras se dirigió a la salida. En la puerta se detuvo y añadió: «Piensa en Lilith. Ella no necesita todo este estrés. Además, yo puedo ofrecerle mucho más que tú: escuela pública, viajes, oportunidades. No seas egoísta». Cuando Beatriz se marchó, Evelyn permaneció de pie en medio del salón durante largo rato, sintiendo que el suelo se le iba bajo los pies. ¿Y si el documento era real? ¿Y si realmente no tenía derecho a esta casa? Lilith se asomó a su habitación. «Mamá, ¿se ha ido la abuela?» «Sí, cariño», intentó sonreír Evelyn. «Ven aquí, dame un abrazo». La niña corrió y abrazó a su madre con fuerza. Evelyn apretó a su hija contra sí, respirando el aroma de su pelo. No, no podía rendirse. No podía dejar que Beatriz ganara. Tenía que haber una forma de demostrar que el documento no era válido o que había sido falsificado. Por fuera, Evelyn parecía rota, dispuesta a rendirse bajo presión. Pero en su interior, la determinación estaba madurando. Encontraría la forma de proteger su hogar y a su hija, costase lo que costase. De una cosa estaba segura: el abuelo Noah nunca la traicionaría. Cuando Beatriz se marchó, Evelyn no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, repitiendo una y otra vez la conversación con su suegra. El documento parecía auténtico,
pero algo no la dejaba dormir. El abuelo Noah era un hombre de principios. Nunca le ocultaría una información tan importante. Además, si realmente existía una condición para la devolución de la casa, ¿por qué Beatrice no la había presentado inmediatamente después de la muerte de Sean? ¿Por qué esperar 2 años? Al amanecer, sin pegar ojo, Evelyn decidió actuar. Si los secretos de su abuelo estaban guardados en algún lugar, era en un sitio, el viejo desván, donde ella casi nunca iba. En silencio, para no despertar a Lilith, Evelyn sacó una escalera retráctil de la despensa y la colocó bajo una trampilla en el techo del pasillo. La tapa de madera de la trampilla no cedió de inmediato. Las bisagras se oxidaron con el tiempo. Finalmente, con un chirrido sordo que parecía despertar a toda la casa, la trampilla se abrió. Evelyn encendió la linterna de su teléfono y subió la escalera. El ático la recibió con aire viciado y olor a polvo viejo. El haz de luz de la linterna distinguió en la oscuridad los contornos de muebles viejos, cajas, objetos oscuros cubiertos con sábanas. Vadeando entre el revoltijo de cosas, Evelyn trató de recordar dónde podría haber guardado su abuelo los papeles. «Piensa, Eve, piensa», se repetía a sí misma. El abuelo era un hombre organizado. Debía de dejar todos sus papeles importantes en un lugar seguro. En ese momento, su mirada se posó en un arcón antiguo en el rincón más alejado del desván. Era de color marrón oscuro, con esquinas de latón y una complicada cerradura. Su abuelo lo abría a veces en su presencia y sacaba algunos papeles, pero nunca le permitía mirar dentro. «Son secretos de familia, Evie», le decía con una sonrisa misteriosa. «Algún día los conocerás todos, pero ahora no». En su camino hacia el baúl, Evelyn golpeó una pila de libros que cayeron al suelo con estrépito. Se quedó inmóvil, escuchando para ver si Lilith la había despertado. Pero la casa estaba en silencio. El cofre estaba cerrado. Evelyn recorrió con los dedos la cerradura tallada, intentando recordar dónde podría haber guardado la llave su abuelo. Nunca la llevaba consigo, de eso estaba segura. ¿Dónde escondería la llave del cofre de los secretos familiares?, pensó Evelyn. Y entonces cayó en la cuenta. Al abuelo le encantaban los acertijos y los rompecabezas. Podía esconder la llave para que solo la encontraran los que realmente la buscaban. Evelyn empezó a examinar el cofre. Pasó la mano por la tapa, por los lados, miró debajo del fondo. Nada. Entonces notó un extraño bulto en una de las esquinas de latón. La presionó y oyó un chasquido silencioso. Se abrió un pequeño panel secreto en el lateral del cofre y cayó una llave pequeña. «Eres un genio, abuelo», susurró Evelyn con una sonrisa. La cerradura no cedió enseguida. El mecanismo se había oxidado con el tiempo. Pero tras varios intentos, la tapa del cofre se levantó con un silencioso crujido. Dentro había carpetas de documentos cuidadosamente dobladas, unos cuantos álbumes de fotos antiguas y algunas cartas atadas con una cinta descolorida. Evelyn sacó con cuidado el contenido y lo colocó a su alrededor en el polvoriento suelo del desván. La primera que encontró fue una gruesa carpeta etiquetada Olmo 12, Historia. Dentro había viejas fotografías de la casa, recortes de periódico y algunas notas escritas de puño y letra por su abuelo. Evelyn se sumergió en la lectura. Resultó que la mansión de la calle Elm había sido construida en los años 80 del siglo XIX por Joseph Fowler, el tatarabuelo de Beatrice. La casa pasó de generación en generación por línea masculina hasta llegar a Albert Fowler, el padre de Beatrice. Por eso esta casa es tan importante para ella, pensó Evelyn. No es solo un bien inmueble, es parte de su historia familiar. Mientras seguía estudiando las notas de su abuelo, se enteró de que en los años 70 del siglo XX, el negocio de la familia Fowler, una cadena de joyerías, había empezado a declinar. Albert, el último hombre de la familia, solo tenía una hija, Beatrice,
se vio obligado a hipotecar los bienes familiares, incluida la casa, para salvar el negocio. Pero la situación no hacía más que empeorar. Aquí es donde la historia se volvió turbia. El abuelo escribió que compró la casa a Albert Fowler de mutuo acuerdo. No se mencionaba la condición de devolver la propiedad si se interrumpía la línea masculina. Evelyn continuó su búsqueda. En otra carpeta encontró una copia de una escritura de compraventa de la casa fechada en 1979. La escritura estaba debidamente formalizada. Albert Fowler vendía la casa a Noah Tompkins por la suma de $75,000. No había términos adicionales en la escritura. ¿Así que el documento de Beatrice es una falsificación?, pensó Evelyn. Pero suponer que Beatrice había recurrido a la falsificación pura y simple era demasiado atrevido. Su suegra era astuta y despiadada, pero no arriesgaría su reputación en una estafa a todas luces fallida. A continuación, Evelyn abrió una carpeta de fotos familiares. Entre las muchas imágenes, le llamó la atención una vieja fotografía en blanco y negro. El joven Noah Tompkins, junto a un hombre de mediana edad. A juzgar por la leyenda del reverso, se trataba de Albert Fowler, y la foto había sido tomada en 1958, 21 años antes de que ella comprara la casa. ¿Se conocían mucho antes del trato de la casa?, se preguntó Evelyn. El abuelo nunca había mencionado conocer a la familia Fowler mucho antes. Siguió revisando las fotos y encontró varias más de Noah y Albert juntos, pescando, en algún tipo de celebración, en la entrada de lo que parecía un edificio universitario. En el reverso de una de las fotos había una leyenda: Al y yo, graduación universitaria, 54º curso. Eran compañeros de clase, se dio cuenta Evelyn. Eso cambió por completo la imagen. El abuelo y el padre de Beatrice no se limitaban a ser desconocidos. Eran viejos amigos, pero ¿por qué su abuelo nunca se lo había contado? ¿Y por qué Beatrice, si conocía la amistad, nunca la había mencionado? El día del juicio estaba nublado. Pesadas nubes se cernían sobre Boston, prometiendo una tormenta para el mediodía. Evelyn estaba de pie frente al espejo del vestíbulo, ajustándose el cuello del traje azul oscuro que se había comprado para el juicio. Estaba pálida y demacrada, pues las últimas semanas no habían sido fáciles. «Mamá, qué guapa estás hoy». Lilith salió corriendo de su habitación, ya vestida para ir al colegio. Como una auténtica princesa. Evelyn sonrió, agachándose para abrazar a su hija. «Gracias, cielo. ¿Estás lista para irte? Tía Paige vendrá pronto para llevarte al colegio. ¿Por qué no puedes hacerlo tú sola?» Lilith hizo un mohín. «¿Recuerdas lo que te dije? Hoy tengo una reunión importante con la abuela Beatrice y el juez. Vamos a decidir sobre nuestra casa». «¿La abuela todavía quiere quedarse con nuestra casa?», preguntó la niña con seriedad. «Sí», respondió Evelyn con sinceridad. «Pero intentaré convencer al juez de que la casa nos pertenece». Sonó el timbre y entró Paige. Mientras Lilith corría a buscar su mochila, su amiga miró a Evelyn con atención. «¿Cómo lo llevas?» «Estoy bien», se encogió de hombros Evelyn. «Nerviosa, por supuesto, pero...» «Después de lo que he encontrado en el desván, me siento más segura de mí misma. Tengo muchas posibilidades de ganar este caso». «¿Nathan también lo cree?», preguntó Paige, refiriéndose al abogado. «Dice que la carta notarial de Albert Fowler es una prueba sólida, pero Beatrice insiste en la autenticidad de su documento. Además...» Evelyn bajó la voz. «Nathan dice que el juez Williams, que lleva nuestro caso, es conocido por sus opiniones tradicionales sobre la jerarquía familiar. Podría inclinarse por Beatrice como madre de Sean». «Eso no es justo», se indignó Paige. «De todos modos, hicimos lo que pudimos». Evelyn echó un vistazo a su reloj. «Tengo que irme. La reunión empieza a las 10». Tras despedirse de Lilith con un beso y volver a dar las gracias a Paige,
Evelyn subió a su coche. De camino, repitió mentalmente los principales argumentos que Nathan y ella habían preparado para el juicio. El juzgado la recibió con la fría formalidad de las columnas de mármol y los techos altos. La gente ya se había reunido en la sala designada, en su mayoría vecinos curiosos, atraídos por los rumores sobre el drama familiar Tompkins Fowler. Evelyn vio a Susan, de la confitería, a Helen Barnes, de la parroquia, y algunas otras caras conocidas. Beatrice ya estaba allí, con un elegante traje gris, el pelo impecable y un collar de perlas al cuello. Sentado a su lado estaba su abogado, Harrison Price, un hombre macizo de sienes plateadas y postura segura. Evelyn pasó junto a ellos con un gesto de saludo y se sentó junto a Nathan, que ya la esperaba con una carpeta de documentos abierta. ¿Va todo bien?, preguntó en voz baja. Sí, respondió Evelyn, aunque los dedos le temblaban visiblemente en el bolso. Recuerda, dijo Nathan, debemos mantener la calma, diga lo que diga la otra parte, y no olvidéis que la carta de Albert Fowler es nuestra base. Solo la presentaremos después de que ellos hayan presentado su documento. En ese momento entró en la sala el juez Williams, un hombre alto y severo de unos 60 años y mirada penetrante. Todo el mundo se puso en pie. Por favor, siéntense, dijo el juez, tomando asiento ante su escritorio. Caso número 827.2025, Fowler contra Tompkins. Una disputa sobre la propiedad de un inmueble en el número 12 de Elm Street, Boston, Massachusetts. Echó un vistazo superficial a los papeles que tenía delante. La demandante es Beatrice Fowler y la demandada es Evelyn Tompkins. Señor Price, ¿representa usted a la demandante? Sí, señoría, se levantó el abogado de Beatrice. Señor Wilson, ¿representa a la demandada? Sí, señoría. Nathan también se puso en pie. Bien, asintió el juez. Empecemos por el demandante. Señor Price, haga el favor de exponer la naturaleza de su demanda. Harrison Price se acercó al estrado con la mirada de un hombre seguro de la victoria. Señoría, mi cliente, la señora Beatrice Fowler, reclama que se reconozca su propiedad sobre la casa del número 12 de la calle Elm. Esta casa ha sido históricamente propiedad de la familia Fowler durante varias generaciones. En el año 1979, mi padre, Albert Fowler, llegó a un acuerdo con Noah Tompkins, el abuelo de la demandada, para transferir la casa a la posesión temporal de la familia Tompkins. Price sacó un documento de su archivo y se lo entregó al juez. Aquí tiene una copia de ese acuerdo, señoría. Como puede ver, contiene una estipulación clara. En caso de que se interrumpa la línea de sucesión masculina directa en la familia Tompkins, la casa revierte a la familia Fowler. Actualmente no queda nadie en la línea masculina de Tompkins. Noah Tompkins murió sin dejar hijos, y su nieto, Sean Fowler, marido de la demandada, también ha fallecido. Por lo tanto, la condición del contrato ha entrado en vigor y la casa debe revertir a mi fideicomitente. El juez examinó el documento. Señora Tompkins, ¿era usted consciente de esta condición?, preguntó dirigiéndose a Evelyn. No, señoría, respondió ella, levantándose. Me enteré por la señora Fowler hace 15 días. Ya veo, asintió el juez y se volvió hacia Price. Proceda. Además, continuó el abogado de Beatrice, me gustaría llamar la atención del tribunal sobre el hecho de que la acusada vivía en esta casa con su difunto marido, Sean Fowler, el hijo de mi cliente. Tenían un hogar común, compartían los servicios públicos y los gastos de mantenimiento de la casa. Por lo tanto, incluso dejando de lado la cláusula del contrato, la propiedad en cuestión puede considerarse propiedad conyugal. Y como Sean Fowler murió sin dejar testamento, su parte en los bienes comunes debe ir a su pariente más cercano, su madre, es decir, mi fideicomisaria. Evelyn se puso tensa.
Price era un buen orador y sus argumentos sonaban convincentes. Lanzó una rápida mirada a Beatrice, que permanecía sentada con una leve sonrisa de satisfacción. «Señoría», continuó Price, «mi cliente no tiene intención de desahuciar inmediatamente a la acusada y a su hija. Está dispuesta a darles un plazo razonable para encontrar un nuevo lugar donde vivir e incluso a pagar $20,000 de indemnización. Se trata de una oferta generosa dadas las circunstancias. Pedimos al tribunal que reconozca el título de propiedad de la casa del número 12 de la calle Elm a Beatrice Fowler». Price volvió a su asiento. El juez tomó algunas notas y se volvió hacia Nathan. «Señor Wilson, es su turno». Nathan se levantó y se dirigió al estrado. «Señoría, mi cliente está en total desacuerdo con las afirmaciones del demandante. La casa del número 12 de Elm Street le pertenece legalmente como herencia de su abuelo, Noah Tompkins. Aquí tiene una copia del testamento», entregó el documento al juez, «que dice claramente que Noah Tompkins lega la casa a su nieta, Evelyn Tompkins. El testamento fue debidamente ejecutado y notariado». El juez examinó el documento y asintió. «En cuanto al contrato presentado por la otra parte», prosiguió Nathan, «cuestionamos su validez. En primer lugar, es extraño que la existencia de una condición tan importante solo haya salido a la luz ahora, 2 años después de la muerte de Sean Fowler. En segundo lugar, tenemos razones para creer que, incluso si tal condición hubiera existido en el contrato original, habría sido cancelada posteriormente». Evelyn notó que Beatrice se ponía tensa al oír aquellas palabras. Harrison Price frunció el ceño y susurró algo a su cliente. «En cuanto a la afirmación de que la casa era propiedad conjunta de la pareja», continuó Nathan, «no es cierta. La casa había pasado a la señora Tompkins por testamento 3 meses antes de su matrimonio con Sean Fowler. Toda la documentación estaba a su nombre. Además, ella había pagado sus propios impuestos sobre la propiedad y los principales gastos de mantenimiento de la casa». El juez escuchó atentamente, tomando notas. «¿Tiene alguna prueba de que se renunció a la condición que dice la demandante?», preguntó. «Sí, señoría», respondió Nathan. «Y estamos dispuestos a presentarlas ante el tribunal». Volvió a su asiento. El juez, pensativo, golpeó la mesa con el lápiz. «Señora Fowler», dijo a Beatrice, «¿está dispuesta a declarar?». «Sí, señoría». Beatrice se levantó con elegancia y se acercó al estrado. Tras prestar juramento, Harrison Price comenzó a formularle preguntas. «Señora Fowler, háblenos de la historia de la casa de la calle Elm». Beatrice se enderezó, su voz sonaba clara y segura. «Esta casa fue construida por mi tatarabuelo, Joseph Fowler, en 1883. Había pertenecido a nuestra familia desde entonces, pasando de padres a hijos hasta llegar a mi padre, Albert Fowler. Por desgracia, en los años 70, nuestro negocio familiar atravesó dificultades financieras y mi padre se vio obligado a hacer un trato con Noah Tompkins, el abuelo del acusado. Pero esta no era una venta ordinaria. El padre insistió en que el contrato incluyera la condición de la que hablamos hoy. «¿Por qué era esta condición tan importante para su padre?», preguntó Price. «La casa de Elm no es solo una propiedad», dijo Beatrice emocionada. «Es nuestro legado familiar, parte de nuestra historia. Mi padre no podía permitir que abandonara la familia para siempre, así que insistió en la condición de que si los Tompkins rompían la línea masculina, la casa revertiría a los Fowler. ¿Y cuándo se enteró de esta condición? Mi padre me lo contó antes de morir, en 1995, y encontré una copia de la escritura entre sus papeles. ¿Por qué no reclamó la casa inmediatamente después de la muerte de su hijo Sean?». Beatrice bajó los ojos. Su rostro expresaba tristeza. «Estaba demasiado abrumada por la pena. Sean era mi único hijo. Además, no quería causar más dolor a Evelyn y a mi nieta Lilith quitándole su casa justo después de semejante tragedia. Esperé»,
con la esperanza de que la propia Evelyn se diera cuenta de que la casa pertenecía a la familia Fowler y la devolviera voluntariamente. Price hizo algunas preguntas más, tras las cuales Nathan comenzó su interrogatorio. Señora Fowler, usted dice que se enteró del contrato por su padre antes de su muerte. ¿Le dejó instrucciones por escrito? No, respondió Beatrice. Fue una conversación oral, y usted encontró una copia entre sus papeles. ¿Por qué no se la enseñaste a Noah Tompkins cuando aún vivía? Intenté hablar con él. Beatrice hizo una breve pausa, pero afirmó que no había ninguna condición en la escritura, que mi padre había vendido la casa incondicionalmente. ¿No será que tu padre vendió realmente la casa sin condiciones?, preguntó Nathan. No, respondió Beatrice con firmeza. Conozco a mi padre. Esta casa lo era todo para él. Nunca la vendería sin la garantía de una posible devolución a la familia. Después de Beatrice, Evelyn fue llamada al estrado. Estaba nerviosa, pero trató de aparentar calma. Señora Tompkins, empezó Nathan, cuéntenos cómo llegó a sus manos la casa de la calle Elm. Mi abuelo, Noah Tompkins, me legó la casa, respondió Evelyn. Hizo el testamento un año antes de morir, cuando yo tenía 21 años. El abuelo siempre dijo que quería que la casa quedara en nuestra familia. ¿Te contó alguna vez el abuelo cómo compró la casa? Sí, me dijo que se la compró a Albert Fowler en 1979, pero nunca mencionó ninguna condición especial en el contrato. ¿Conocía la amistad entre su abuelo y el padre de la señora Fowler? No, respondió Evelyn con sinceridad. Me enteré hace poco cuando encontré viejas fotografías y cartas en el desván de nuestra casa. Nathan se dirigió a su escritorio y sacó una carpeta con documentos. Señora Tompkins, ¿qué más ha encontrado entre las cosas de su abuelo? Encontré muchos documentos interesantes, respondió Evelyn, mirando directamente a Beatrice, incluida una carta de Albert Fowler dirigida a mi abuelo. Beatrice se tensó visiblemente. Harrison Price estaba escribiendo algo rápidamente. Señoría, dijo Nathan, me gustaría presentar al tribunal otro documento que mi cliente ha encontrado entre las pertenencias de su abuelo. Sacó una carta notarial de una carpeta y se la entregó al juez. Se trata de una carta de Albert Fowler a Noah Tompkins, fechada el 12 de abril de 1985. En ella, Albert Fowler renuncia formalmente a cualquier derecho sobre la casa que vendió a Noah Tompkins y reconoce que la casa pertenece ahora y para siempre a los Tompkins, sin ninguna restricción ni condición. Un murmullo recorrió la sala. Beatrice se puso pálida y cerró los puños con las manos apoyadas en las rodillas. Harrison Price se levantó apresuradamente. Señoría, no se nos ha notificado la existencia de este documento. Pedimos tiempo para examinarlo y autentificarlo. Me parece justo, aceptó el juez. Señor Wilson, ¿por qué no se ha presentado antes este documento? Señoría, respondió Nathan, mi cliente lo descubrió hace poco, hace solo unos días, cuando buscaba en el desván de su casa pruebas para defenderse de la demanda. El juez examinó la carta. Efectivamente, está notariada, observó. Pero estoy de acuerdo con el señor Price en que necesitamos tiempo para verificar su autenticidad. Suspenderemos la sesión durante 1 hora. Cuando el juez se marchó, Evelyn exhaló un suspiro de alivio. Nathan le apretó la mano para tranquilizarla. Lo has hecho muy bien, dijo. Creo que este documento cambiará el curso del caso. Evelyn miró a Beatrice. Hablaba tensa con Price y de vez en cuando la fulminaba con la mirada. No esperaba que encontráramos esa carta, dijo Evelyn en voz baja. Tal vez no supiera que existía, sugirió Nathan. Según el texto, Albert había ocultado a su hija que había renunciado a sus derechos sobre la casa. Durante la pausa, Beatrice no se acercó a Evelyn. Estaba sentada en un rincón del vestíbulo, absorta en una conversación con su abogado. Solo una vez se cruzaron sus miradas,
y Evelyn vio en los ojos de su suegra una mezcla de rabia y algo más. ¿Miedo? ¿Incertidumbre? Cuando se reanudó el juicio, el ambiente en la sala había cambiado notablemente. El juez Williams parecía más serio. «Señora Fowler», dijo a Beatrice, «¿ha leído usted la carta de su padre? ¿Qué tiene que decir al respecto?» Beatrice se levantó lentamente. «Señoría, nunca había visto esta carta». Su voz estaba tensa. «Mi padre nunca la mencionó, y no creo que renunciara voluntariamente a una casa tan importante para nuestra familia. Sin embargo, la firma del documento es coherente con otros patrones de firma conocidos de su padre», observó el juez, «y la certificación notarial parece auténtica. Aún así», intervino Price, «creemos que el señor Fowler pudo firmar el documento bajo coacción o en un estado en el que no era plenamente consciente de las consecuencias de sus actos». «¿Tienen pruebas de ello?», preguntó el juez. «No, señoría», admitió Price. «Pero, dada la importancia de la casa para la familia Fowler, esta decisión no parece propia de Albert Fowler». El juez se volvió hacia Evelyn. «CRA, Tompkins, ¿ha encontrado algún otro documento que aclare esta situación?» «Sí, señoría», contestó Evelyn. «Encontré una correspondencia personal entre mi abuelo y Albert Fowler, que abarca varias décadas. Deja claro que eran amigos íntimos desde su época de estudiantes. Cuando el negocio del señor Fowler empezó a hundirse, mi abuelo no se limitó a comprarle una casa, sino que invirtió una suma considerable en su negocio para intentar salvarlo. Por desgracia, no funcionó, y en 1985, Albert Fowler se vio obligado a cerrar su última tienda. Fue entonces cuando escribió esta carta, agradeciendo a mi abuelo su apoyo y renunciando formalmente a cualquier reclamación sobre la casa». «¿Puede presentar esta correspondencia al tribunal?», preguntó el juez. «Sí, señoría». Nathan sacó otra carpeta de su maletín. «Estas son algunas de las cartas que consideramos más relevantes para el caso». El juez aceptó los documentos y comenzó a estudiarlos. Un silencio tenso se instaló en la sala. Evelyn miró furtivamente a Beatrice, que permanecía sentada y con el rostro pétreo, pero sus dedos jugueteaban nerviosamente con el collar de perlas que llevaba al cuello. Al cabo de unos minutos de estudiar las cartas, el juez levantó la vista. «De estos documentos se desprende una imagen muy distinta de la presentada por la demandante», dijo. «Está claro que Noah Tompkins no se limitó a comprar la casa a Albert Fowler. Intentó ayudar a su amigo a salvar el negocio invirtiendo fuertemente en él, y una carta fechada en 1985 confirma que Albert Fowler renunció voluntaria y conscientemente a todos los derechos sobre la casa». Harrison Price se puso en pie. «Señoría, nos gustaría solicitar un examen independiente de todos los documentos para confirmar su autenticidad». «Estoy de acuerdo», asintió el juez. «Pero, aunque se confirmara la autenticidad de los documentos, eso pondría en entredicho la base misma de su demanda, señor Price». Se volvió hacia Beatrice. «Señora Fowler, dadas las nuevas circunstancias, sigue insistiendo en su demanda». Beatrice se levantó lentamente. Su rostro estaba pálido, pero mantuvo su dignidad. «Señoría, yo…» Vaciló un momento, luego se enderezó. «Tendré que hablarlo con mi abogado». «Muy bien», aceptó el juez. «Dadas las nuevas circunstancias, suspenderé la sesión hasta mañana a las 10 de la mañana. Durante ese tiempo, las partes podrán considerar un acuerdo extrajudicial». Evelyn pasó la noche anterior al segundo día de juicio sin dormir. Tumbada en su dormitorio, recordó la cara de sorpresa de Beatrice cuando Nathan le presentó la carta notarial de Albert Fowler. Había sido un momento de triunfo, pero por alguna razón no sintió alegría. Una extraña tristeza se apoderó de su corazón. La historia de dos familias, la historia de la amistad y la traición,
las esperanzas y las decepciones, todo aquello era mucho más profundo y complejo que una simple disputa sobre bienes inmuebles. Por la mañana, vestida con el mismo estricto traje azul, Evelyn reflexionó sobre cómo acabaría la reunión de hoy. ¿Retiraría Beatrice su demanda o seguiría luchando, insistiendo en que los documentos habían sido falsificados? ¿Y qué pasaría cuando todo terminara? ¿Cómo se mirarían a los ojos en las reuniones familiares por el bien de Lilith? Paige volvió a entrar para llevar a Lilith al colegio. Antes de salir, la niña le dio un fuerte abrazo a su madre. «Buena suerte, mamá. Dile a la abuela que la quiero, ¿vale?» Evelyn asintió, tragándose el nudo que tenía en la garganta. A pesar de todo lo que estaba ocurriendo, Lilith seguía queriendo a su abuela. El corazón de una niña no conocía los rencores y los cálculos del mundo de los adultos. Había menos gente en el tribunal que el día anterior. Al parecer, la noticia de la carta ya se había extendido por todo el condado, y para muchos estaba claro cómo acabaría el caso. Beatrice se sentó en el mismo sitio, pero hoy tenía un aspecto diferente. En lugar de un traje impecablemente elegante, llevaba un sencillo vestido azul oscuro. Su collar de perlas había desaparecido y su rostro parecía agotado, como si también hubiera pasado la noche en vela. Price no estaba a su lado. En su lugar, una mujer desconocida de mediana edad y mirada atenta ocupaba el asiento del abogado. «Parece que ha cambiado de abogado», susurró Nathan al notar la sorpresa de Evelyn. «Se trata de Janet Holden. Está especializada en acuerdos de paz». Cuando el juez Williams entró en la sala, todos se pusieron en pie. Tras los saludos formales, se dirigió a las partes. «Así que, señora Fowler, señor Wilson, han tenido la oportunidad de discutir la posibilidad de un acuerdo extrajudicial. ¿A qué conclusiones han llegado?» Janet Holden se levantó. «Señoría, me llamo Janet Holden y represento a la SRA. Fowler. Tras revisar todas las circunstancias del caso, mi cliente ha decidido retirar su demanda». Un murmullo de sorpresa se extendió por la sala. Evelyn sintió que la tensión de sus hombros empezaba a aflojarse. «Muy bien», asintió el juez. «Señora Fowler, ¿confirma esta sentencia?» Beatrice se levantó lentamente. Su rostro estaba pálido, pero tranquilo. «Sí, señoría». Su voz era tranquila, pero firme. «Retiro mi demanda». «¿Tiene alguna otra declaración que hacer?», preguntó el juez. Beatrice miró a Evelyn y algo parecido a la humildad brilló en su mirada. «Sí, señoría. Me gustaría admitir que actué con información incompleta. Desconocía la existencia de la carta de mi padre renunciando a sus derechos sobre la casa. Si lo hubiera sabido antes». Vaciló, como si buscara las palabras. No habría iniciado este proceso. El juez asintió con satisfacción. «Señora Tompkins, ¿acepta la retirada?» «Sí, señoría», contestó Evelyn poniéndose en pie. «En ese caso, en vista de la retirada, desestimo el caso», anunció el juez. «Todas las reclamaciones del demandante contra el demandado se consideran resueltas. El título de propiedad de la casa del número 12 de la calle Elm se confirma a favor de Evelyn Tompkins. Se levanta la sesión». Golpeó el mazo y el tenso silencio de la sala fue sustituido por un murmullo de voces. Evelyn se volvió hacia Nathan. «Gracias por todo», dijo sinceramente. «No podría haberlo hecho sin ti». «Lo habrías hecho», sonrió el abogado. «Has demostrado verdadera fortaleza y encontraste la prueba más importante. Yo solo te ayudé a utilizarla». Evelyn empezó a recoger sus cosas cuando vio que Beatrice se dirigía a la salida, una figura solitaria con un vestido azul oscuro. Algo la hizo llamar a su suegra. «Beatrice». Se detuvo y se volvió. Su rostro era impenetrable, pero sus ojos estaban cansados. «No tengo nada más que decir, Evelyn», dijo. «Has ganado, la casa es tuya». «Me gustaría hablar contigo», dijo Evelyn. «Aquí no. Quizá en algún sitio tomando un café». Beatrice enarcó las cejas, sorprendida.
¿Por qué? Creo que tenemos mucho de qué hablar, replicó Evelyn. Por el bien de Lilith, si no por el nuestro. Beatrice dudó, pero luego asintió. Bien. Dentro de una hora en el Mary's Café de la calle Maple, Evelyn se despidió de Nathan y salió del juzgado con la sensación de que solo había terminado la primera parte de la historia. Había una conversación por delante, quizá tan difícil como todo el juicio. El Mary's Café era un lugar acogedor, con manteles a cuadros y olor a bollería recién horneada. Beatrice ya la esperaba en una mesa de la esquina, con una taza de café sin tocar delante. «Gracias por venir», dijo Evelyn, sentándose frente a ella. La camarera se acercó y Evelyn pidió un té. Permanecieron un rato en silencio hasta que Beatrice habló por fin. «¿Por qué querías reunirte? ¿Para saborear tu victoria?» «No», Evelyn negó con la cabeza. «Quería comprender». «¿Entender qué? ¿Por qué esta casa es tan importante para ti? Tan importante que estabas dispuesta a destruir nuestra relación, a utilizar a Lilith, a manipular a los vecinos. Encontré las cartas, leí tu historia familiar, pero creo que es más que eso». Beatrice se quedó mirando la taza durante largo rato, como si buscara una respuesta en la oscura superficie del café. «Tienes razón», dijo al fin. «No es solo la historia familiar. Esta casa simbolizaba algo más para mí. El derrumbe de nuestras esperanzas, la pérdida de estatus, todo lo que había intentado reconstruir toda mi vida». Levantó los ojos hacia Evelyn. «Has leído las cartas, así que sabes que mi padre y tu abuelo eran amigos, pero no sabes lo que pasó después. Cuando mi padre perdió el negocio, perdió la casa, él cambió, se rompió. Pasó de ser un respetado hombre de negocios a una sombra de sí mismo. Y yo juré que algún día recuperaría todo lo que habíamos perdido. Incluida la casa», dijo Evelyn en voz baja. «Incluida la casa», asintió Beatrice. «Para mí era un símbolo de la antigua grandeza de los Fowler. Crecí escuchando historias de cómo la habían construido nuestros antepasados, cómo habían recibido en ella a invitados importantes, cómo habían soñado con mantenerla en la familia durante siglos». Beatrice tomó un sorbo de café y continuó. «Cuando Sean se casó contigo lo tomé como una mésalliance. Perdona que sea brusca, pero tú eras la hija de un maestro de escuela, la nieta de un ingeniero, gente corriente, sin estatus especial ni fortuna, y los Fowler, incluso después de perder la mayor parte de su riqueza, todavía tenían un nombre que significaba algo en Boston. ¿Por eso siempre estuviste en contra de nuestro matrimonio?» «No estaba en contra», objetó Beatrice. «Solo pensaba que Sean se merecía algo mejor. Cuando murió, yo...» Vaciló y por un momento su rostro se contorsionó de dolor. «Perdí a mi único hijo, y toda esperanza de continuar con la familia Fowler murió con él. Solo queda Lilith, pero ella es más Tompkins que Fowler. La educas en tus tradiciones, le cuentas tus historias familiares, y vives en una casa que siempre pensé que debería haber sido nuestra. Así que has decidido quitárnosla», dijo Evelyn, no como una pregunta, sino como una afirmación. «Sí», admitió Beatrice. «Al principio creía de verdad que tenía derecho a ella, por el documento que encontré entre los papeles de mi padre. Luego...» hizo una pausa. «Luego ya no pude darme por vencida. Se convirtió en un principio, la batalla final por el honor de la familia Fowler. ¿Y la carta de tu padre, en la que renuncia a reclamar la casa? ¿De verdad no lo sabías?» «No», Beatrice negó con la cabeza. «Mi padre nunca lo mencionó. Ahora entiendo por qué. Sabía cómo reaccionaría yo, sabía que nunca aceptaría su decisión de ceder a no a todos los derechos sobre la casa. Él probablemente quería protegerme de mi propia obsesión». Callaron cuando la camarera trajo té para Evelyn. Tomando un sorbo de la bebida caliente, Evelyn decidió formular la pregunta que la atormentaba desde hacía tiempo. «Beatrice, ¿por qué me has tratado tan mal desde el principio?
Incluso antes de que Sean y yo nos casáramos, intenté ser una buena nuera, honrar tus tradiciones. Beatriz se quedó mirando por la ventana durante largo rato antes de contestar. «Porque eras hija de Martha Tompkins», dijo al fin. «¿Conocías a mi madre?», se preguntó Evelyn. Su madre había muerto cuando ella solo tenía 15 años y desde entonces vivía con el abuelo Noah. «Fuimos al mismo colegio», contestó Beatriz. «Y tu madre era todo lo que yo no era. Guapa, lista, popular. Todos los chicos estaban enamorados de ella, incluido mi primer novio, Richard Hart. Me dejó por ella». No lo sabía», dijo Evelyn confundida. «Fue hace mucho tiempo». Beatriz hizo un gesto con la mano. «Resentimientos infantiles, pero debieron de dejar una profunda huella. Cuando Sean te trajo a nuestra casa, vi a Martha en ti, los mismos ojos, la misma sonrisa, y todos los viejos sentimientos volvieron a aflorar». «Pero eso no es justo», dijo Evelyn en voz baja. «Juzgarme por algo que ocurrió antes de que yo naciera». «No es justo», asintió Beatriz. «Como muchas de las cosas que te he hecho, sobre todo lo de la casa». Miró a Evelyn, y por primera vez desde que se conocían no había frialdad ni arrogancia en su mirada, solo cansancio y algo parecido al remordimiento. «Elegí el orgullo antes que el sentido común», continuó Beatriz. «Estuve a punto de perder lo más importante que me quedaba, la relación con mi nieta. Lilith está muy unida a ti, y veo que eres una buena madre». «Gracias», contestó Evelyn en voz baja. «Lilith también te quiere. Esta mañana me pidió que te dijera que te quiere». Algo tembló en los ojos de Beatriz. «¿Te lo ha dicho?» «Sí», asintió Evelyn. «A pesar de todo lo que ha pasado, siempre será tu nieta, y no quiero que este asunto de la casa se interponga entre vosotras dos». Beatriz guardó silencio durante un largo rato, luego se enderezó como si hubiera tomado una decisión. «Quería marcharme, ¿sabe? Después de todo lo que había pasado, pensé en irme de Boston, quizá de California, empezar de nuevo». «¿Y ahora?» «Ahora...» Beatriz lo pensó. «Ahora no lo sé. Lilith está aquí. Tú estás aquí. Todo mi mundo, sea lo que sea, está aquí. Siempre podrás formar parte de la vida de Lilith», dijo Evelyn. «Si eso es lo que quieres, incluso después de todo lo que he hecho». «Sobre todo después de todo lo que has hecho», sonrió Evelyn. «Lilith necesita a su abuela, y tú la necesitas a ella». Beatriz la miró sorprendida. «¿Por qué estás siendo tan generosa? Si yo fuera tú...» «Yo no soy tú», dijo Evelyn en voz baja. «Y no quiero vivir con resentimiento y amargura. La vida es demasiado corta para eso, ¿no?» Beatriz asintió lentamente. «Sí, tienes razón». Terminaron sus bebidas en un silencio que, por primera vez desde que se conocían, no era tenso. Cuando salieron del café, el día estaba claro y soleado, como si la propia naturaleza aprobara su tregua. «Lilith se alegrará de verte», dijo Evelyn. «Quizá podrías venir a cenar a nuestra casa este viernes». «¿A vuestra casa?» Beatriz enarcó una ceja con ironía, pero sin la misma frialdad. «Nuestra casa», asintió Evelyn. «La casa donde habían crecido generaciones de Fowler y donde ahora crecía su nieta». Beatriz la miró durante un largo instante y luego sonrió levemente. «Iré», dijo, y tras un momento de vacilación añadió: «Gracias, Evelyn». Tomaron caminos distintos, pero algo había cambiado entre ellas. Alguna barrera había desaparecido. Evelyn volvió a casa sintiéndose extrañamente aliviada. La historia de la casa había terminado, pero había comenzado un nuevo capítulo en su relación con Beatriz. El tiempo diría cómo sería. En casa, lo primero que hizo Evelyn fue llamar al colegio de Lilith y pedirle que le dijera a su hija que esta noche lo celebrarían. Luego fue al estudio de su abuelo y se sentó ante su viejo escritorio. De un cajón sacó un gastado cuaderno encuadernado en cuero. «Querido abuelo»,
escribió en la primera página. Hoy termina una historia que empezó mucho antes de que yo naciera. Quiero contarte cómo fue. Por la noche, cuando Lilith volvió del colegio, hicieron una pequeña celebración. Pizza, helado y ver los dibujos animados favoritos de su hija. Cuando Evelyn le dijo que la abuela Beatrice vendría a cenar el viernes, los ojos de Lilith brillaron de alegría. ¿No intentará quitarnos la casa otra vez?, preguntó la niña. No, cielo, sonrió Evelyn. Ahora todo será diferente. Después de acostar a su hija, Evelyn salió al jardín y se sentó en un viejo banco bajo un manzano. Desde allí tenía una vista de todo el jardín y de la parte trasera de la casa, una vieja mansión victoriana cuyos muros guardaban la historia de dos familias. Una casa no son solo las paredes y el tejado, pensó Evelyn mientras miraba el cielo estrellado. Son las personas que viven en ella, las historias que cuentan, los momentos que comparten. Las primeras flores de primavera florecieron en el viejo manzano, blancas con un matiz rosado. Evelyn recordó que su abuelo le había dicho que había plantado ese árbol el año en que ella nació. «Crecerá contigo, Evie», solía decirle, «y un día, cuando seas mayor, te recordará a mí». Ahora entendía lo que su abuelo quería decir. La casa, el huerto, el viejo manzano, todo formaba parte del legado que le había dejado. No solo posesiones, sino un recuerdo, un sentido de pertenencia, un sentido de arraigo, y tal vez ahora ese legado sería un puente no solo entre el pasado y el futuro, sino entre dos mujeres que, a pesar de todas sus diferencias y resentimientos, estaban unidas por el amor compartido a una niña, la última en llevar el apellido Fowler. El viernes, mientras ponía la mesa para la llegada de Beatrice, Evelyn se dio cuenta de que Lilith había colocado una foto de Sean en la mesa del comedor. La niña arregló ella misma los platos y las servilletas, intentando que todo pareciera de mayores. En la repisa de la chimenea del salón, junto al reloj antiguo de su abuelo, colgaba su nuevo dibujo de la casa de la calle Elm, con tres figuras delante, ella, su madre y su abuela cogidas de la mano. A las 6 en punto sonó el timbre. Evelyn abrió la puerta y vio a Beatrice, con un vestido sencillo y elegante, un ramo de flores frescas y una cajita atada con una cinta. «Buenas noches», dijo Beatrice, y no había nada de su frialdad habitual en su voz. «Buenas noches», sonrió Evelyn, dando un paso atrás para dejar entrar a su suegra en la casa. «Bienvenida». Tal vez, pensó mientras cerraba la puerta, a veces la verdadera victoria no está en ganar algo, sino en aprender a compartir. Compartir un hogar, una historia, un amor por los que nos importan. Y cuando Lilith corrió hacia su abuela con un grito de alegría y Beatrice, olvidando su habitual moderación, cogió a su nieta en brazos, Evelyn se dio cuenta de que había tomado la decisión correcta. La casa de la calle Elm había resistido las tormentas y penurias del siglo pasado y resistiría las tormentas de su historia familiar. Y tal vez entre sus muros comenzara un nuevo capítulo, un capítulo de reconciliación y comprensión, un capítulo en el que el legado del pasado no fuera una carga, sino un regalo para las generaciones futuras.